En este video vamos a comentar sobre el incendio de la terminal de combustibles de Matanza, que ocurrió el 5 de agosto del 2022. Instalación operada por CUPET, la compañía cubana de petróleos. Mi nombre es Jaime Andrés Moncada. Yo soy un ingeniero de protección contra incendios. En mi carrera, inicialmente como consultor para PDVSA en los años 90 y más recientemente para Pemex, Ecopetrol, ANCAP, ENAP, por mencionar algunos clientes. He tenido la oportunidad de participar en la revisión y en el diseño de sistemas de protección contra incendios en refinerías y en playas de tanque. Por 20 años, inicialmente con NFPA y recientemente con el Fire Protection Institute, he trabajado también en la capacitación de diseñadores de sistemas de protección contra incendios petroleros. El área del incendio que vamos a discutir incluye 4 tanques de techo flotante interno con techo geodésico de aluminio de 50,000 metros cúbicos, o sea, unos 315,000 barriles que almacenaban crudo y tal vez fuel oil. Aunque se ha hablado mucho sobre este incendio, mi objetivo no es debatir lo que ya se ha dicho, sino más bien tratar de esclarecer un par de temas técnicos con el apoyo de reconocidos especialistas. Lo hacemos sin agenda y solo con objetivos académicos. Cuba no es un secreto, es un país con limitados recursos económicos, donde el flujo de la información es restringido. Aún así, lo que ocurrió en este incendio se pudo haber evitado. Lo que quisiera que quede muy claro es que unos tanques de estas características se han construido y se continúan construyendo a través del mundo, de manera segura desde el punto de vista de su protección contra incendios. Por otro lado, descargas atmosféricas, muy posiblemente la fuente de ignición de este incendio, ocurre también de manera constante en todas partes del mundo. Es decir, argumentar que la razón para la magnitud de este incendio fueron unas condiciones atmosféricas inusuales, o que extinguir un incendio en un tanque de estas características no era posible, es incorrecto. Si estos tanques se hubieran diseñado y pensado mejor desde un inicio, si se hubieran protegido adecuadamente, si hubiera existido procedimientos operativos normalizados y la Brigada contra Incendios hubiera recibido entrenamiento y recursos, este incendio, aun con su complejidad, nunca debió tener la magnitud que tuvo, y mucho menos resultando en las muertes que hacen parte de esta tragedia. Tú has tenido la oportunidad durante tu carrera de trabajar en la implementación de recursos en refinerías para apagar grandes incendios. Es correcto, sí. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Bueno, estamos hablando de una trayectoria de 30 años y pues sí me ha tocado no solo participar en el diseño y en la implementación de estrategias de combate de incendios, sino incluso involucrarme directamente en el combate de los incendios. Fantástico. Imagino como todos nosotros viste el incendio de Matanzas. ¿Este incendio se pudiera apagar? O sea, realmente sí, no solo se pudiera apagar, sino que se debe de poder apagar minimizando pérdidas. Entonces sí se puede, hay que tener los recursos, de preferencia tenerlos ahí, o sea, no reaccionar a posteriori, pero aún sin tenerlos, pues sí hay equipos de personas capacitados y entrenados para responder a emergencias internacionalmente, que me ha tocado participar en esos equipos. Y es movilizar recursos, movilizar agentes extinguidores, movilizar personal y establecer una estrategia agresiva de combate y suprimir el incendio. ¿Pudiera costar, tú crees, llevar esos equipos en aviones, las espumas, las mangueras, los monitores, la gente? O sea, una operación de ese tipo puede estar alrededor de los $2 millones o quizá un poco más. Pero si lo ves ya en la perspectiva de lo que cuesta esa instalación, lo que cuesta el producto que se está ardiendo ahí, lo que implica el paro de operaciones y el regresar a esa normalidad en operación, pues todo eso en números acaba siendo
pues una proporción tan alta que el costo de la extinción se vuelve muy, muy pequeño. Claro, si hablamos de que esto es un tanque de 315,000 barriles a $100 por barril, ya estamos hablando de más de 30 millones, más el costo del tanque, que puede ser 7, 8, 10, 15 millones de dólares. Lo que dices tú, pues es un porcentaje muy pequeño. Eso es una comparativa con el costo directo de lo involucrado en el incendio. Pues sí, estás hablando de menos de un 10%, pero mucho menos de un 10% para lo que es la extinción. Pero a eso tienes que sumarle el costo de mantenerte en la operación de tu terminal. O sea, ese terminal no está ahí pues, de casualidad, está cumpliendo una función posiblemente estratégica. Pero el lucro cesante es algo muy, muy interesante. ¿No te parece, como creo que te lo he oído decir a ti muchas veces, hay que tener las cosas listas para poder apagar el incendio? Pero una cosa que también hay que hacer es refrigerar los tanques que están siendo iluminados por el incendio. Realmente, como dices, el tanque que está expuesto a la radiación del incendio es el que necesita refrigerarse. Si la radiación del incendio es una amenaza para los tanques alrededor, la opción que te queda es refrigerarla con agua. Ahí no vas a gastar espuma porque no tiene ningún sentido y vas a dedicar la espuma al incendio. El otro punto es de que pues eran tanques, se sabía eran tanques de crudo, y los tanques de crudo pues se conoce que pueden tener el boilover. Entonces también ver a estas personas al lado del tanque, ¿qué comentario te merece? Como bombero también, pues la pura foto me causa angustia verla. Es un acto heroico. O sea, el bombero responde sin medir realmente el nivel de riesgo en el que se está enfrentando. Y eso es lo que yo veo en esa foto. O sea, porque pues su destino estaba marcado, como lo sabemos ya después de que las cosas sucedieron, ¿no? Y bueno, esto es muy triste para todos nosotros en Latinoamérica ver estas cosas, sabiendo que no deberían ocurrir y que se pueden resolver. Pues sí, requiere tener los recursos a la mano, conocer a tu enemigo, prepararte, hacer tus planes de contingencia, tener el equipamiento, tener los registros de almacenamiento de espuma para responder y sobre todo mucho entrenamiento, conocer al enemigo, o sea, entrenar y entrenar y entrenar. Bueno, Felipe, no te voy a robar más tiempo. Para mí esto es Claro. muy importante, tener tus comentarios, y te agradezco mucho que hayas sacado tiempo para mí, especialmente porque es un favor que me estás haciendo. No, pues como buenos amigos, aquí estamos para apoyar y igualmente pues, al gremio de Latinoamérica, pues en lo que uno pueda hacerles de ayuda con todo gusto. Jorge, ¿tú qué haces? Bueno, yo trabajo como la autoridad técnica en gestión de emergencias de una operadora petrolera en Colombia. Imagino que tú miraste lo que pasó en Matanzas. Lo que pasó ahí fue un boilover, una ebullición desbordante, ¿o no? Así es, con los registros que se han podido observar en los videos que se han compartido en los canales sociales, eso es lo que se ve. Y esto es muy lógico para un tanque de crudo, ¿no? Sí, es un efecto típico en la industria de producción, donde todavía viene el crudo con mucha agua. En tu experiencia, cuando tú tienes un incendio de estas características, donde hay crudo y donde entiendes tú que puede haber una ebullición desbordante, ¿qué precauciones se toman? Bueno, las precauciones son única y exclusivamente las siguientes. Una evacuación ordenada a tiempo, cuando hay esa ventana de oportunidad. Inmediatamente se ven los primeros signos que muestra el incendio, unos pequeños rebosamientos y mucho vapor de agua en la base superior del tanque. Debe inmediatamente ordenarse una evacuación organizada. Más o menos a qué diámetros o Deberían de ser mínimo 10 veces el diámetro. Sí, los bomberos que han salido de Cuba han indicado de que ellos en el cuarto tanque vieron un slopover, un rebosamiento superficial. ¿Eso qué quiere decir para ti? Pues una de las cosas que a priori uno podría pensar es que se le puso agua a una pequeña cantidad de crudo. Que lo que quieres decir es que el tanque ya estaba muy, muy bajito cuando se incendió, tenía muy poco producto,
y cuando le echan el agua se produce este rebosamiento superficial. Sí, pero ya tenía que haber tenido pues un tiempo de desarrollo de ese fuego en la parte superficial para que la parte superior del combustible estuviera suficientemente caliente y genere ese rebosamiento superficial. Háblame de la logística de poder apagar un incendio de estos. Bueno, Jaime, lo primero es que cuando los sistemas fijos fallan, porque quedaron mal dimensionados o algo, que el error típico que uno encuentra es que no consideran un incendio de superficie total de techo, pues allí los sistemas fijos se quedan cortos y hay que pasar a grandes monitores. Y allí las cantidades de flujo de agua, de solución de espuma y de concentrado son grandes. ¿Qué opinas tú de esos videos y esas fotografías donde se ven que le están echando agua al tanque incendiado? Bueno, pues poner solo agua al tanque incendiado, sabemos que antes vamos a favorecer, a reducir los tiempos de boil-over, porque entre mayor sea el contenido de agua en un tanque, menor es el tiempo para llegar a boil-over. Así que no es una buena práctica. Y segundo, no se va a lograr la extinción de un incendio de esos con agua. ¿Sí? Debería uno poder refrigerar los tanques iluminados que estén suficientemente calientes. ¿No? API, tú mencionas a API, dice que echarle agua al tanque iluminado y si tú ves vapor, continuar la refrigeración y concentrarte en la extinción del tanque incendiado con espuma. Así es. Hay un subdimensionamiento de las cosas. Y estamos entrenando y practicando y haciendo simulacros de cosas pequeñas y no de las cosas grandes que son las que hacen una disrupción del negocio, ¿no? ¿Te gustaría comentarme sobre ese incendio que te llamó la atención? Me llamó mucho la atención que el incendio empezó el 5 de agosto cerca de las 7 de la noche y ya a la madrugada del 6 había habido boil-over. Estuve haciendo unas estimaciones de acuerdo a lo que se recomienda y se dio muy rápido. Se dio muy rápido. Entonces, pues como una posible hipótesis, uno no explica por qué en un tanque que debía ser casi 100% crudo, no tanta agua, debería haberse demorado mucho el boil-over. Tiene que haber pasado fácilmente 24 horas o más. Bueno, me queda muy claro. Muchas gracias. Bueno, Jaime, gracias. Qué bueno que podamos todos aprender de estos casos y en lo personal y para la gente a la cual le comparto mi conocimiento y mi experiencia tenemos que prepararnos para las cosas grandes. Yo creo que ya no es para el incendio de mayor diámetro, del tanque de mayor diámetro, sino para el boil-over del tanque de mayor diámetro. Eso debería llevarnos a pensar en aumentar las separaciones entre tanques. Y Jaime, y hay otra cosa, la primera respuesta es clave. Esa ventana de oportunidad para ganarle al incendio, a la velocidad de liberación de calor, es clave. Y eso lo hacen los sistemas fijos. Gracias por la invitación, Jaime. No, señor, a ti. Muchas gracias por tu apoyo. Que estés muy bien. No. Bueno, don Mario, muchas gracias. Pues que nada, cuéntanos un poquito de tu experiencia, específicamente tu experiencia en Pemex. Bueno, estuve 32 años dentro de la empresa y mi trabajo básicamente fue la respuesta a emergencias de eventos de petróleo básicamente y en petroquímica. Y eso es una gran experiencia que posteriormente, como parte de los grupos especiales de Pemex, intervenía en eventos mayores y posteriormente 10 años al frente de un centro de entrenamiento para formar a los jóvenes y las nuevas generaciones. Después de qué has estado haciendo. Pues me he dedicado, a investigar accidentes y eventos graves para la Agencia Federal de Seguridad, Energía y Ambiente, para el sector hidrocarburos y preparando jóvenes, ¿no? Actualmente soy el director de la Academia Nacional de Bomberos y pues esa es parte del legado que quiero dejar. ¿Qué lecciones sacas tú de lo que viste en Matanzas? Como operador, normalmente los procedimientos operativos que se manejan es los operadores cada cierto tiempo tienen que drenar el agua. Este procedimiento, Mario, durante un incendio activo como el que acababa de ocurrir esa noche, ¿hubiera sido inicialmente tratar de sacar la mayor cantidad de agua posible del incendio? Sí, ese es básicamente, sobre todo en hidrocarburos pesados,
Es una recomendación que se tiene, drenar el agua al máximo, ya que ese es un generador de un evento, pero también el trasvasado, mover ese producto, porque a fin de cuentas es dinero, a un espacio diferente que sea seguro y confiable. Y lo otro, ¿hasta dónde? Bueno, ir manejando temperaturas. Es Y de decir, esta lo que me manera, estás diciendo tú es externamente ir midiendo la temperatura de la pared para ver dónde va la onda de calor. sí, porque pues la onda de calor, al estarse transmitiendo, pues va calentando y no se quiere en el trasvasado pasar producto ya caliente. Uno de los problemas que había en Matanzas es que no tenían esos procedimientos, no tenían el entrenamiento, ni tampoco tenían el equipo para poder hacer nada. Pero hablemos un poquito del preplaneamiento. ¿Tú qué opinas? Bueno, hay una frase que dice, ¿no? Planear es forzar el futuro. Y la realidad, cuando se planifica con expertos, pues el resultado es eficiente, como están exigiendo las aseguradoras. Busca el evento crítico y desarrolla todo lo que necesitas para un caso. Fue el caso de Dos Bocas, donde se tienen 60,000 galones de AFFF con los recursos grandes, ¿no? Porque el costo-beneficio también es muy importante y sobre todo los compromisos que se tienen con los clientes, de que un evento de estos deja fuera de mercado el suministro y de alguna manera impacta en toda una empresa. Claro. Y pues esto es lo que actualmente me imagino que en Cuba están viviendo. Estoy viendo ahorita que están ahí en las noticias que el presidente está diciendo a los ciudadanos que son insolentes porque se quejan que no hay la energía eléctrica suficiente, ¿no? Por lo mismo, no hay combustible, no hay generación y el resultado está ahí, ¿no? Pero pues ese es el pago de un sistema que no se invirtió y pues muy anticuado. Los comentarios que se tienen de que los bomberos normalmente son muchachos que hacen el servicio militar, no tienen un entrenamiento específico. Los incendios grandes son especialidad de especialidades, no cualquiera los domina. Y sobre todo, el pensar. Por ahí decía un familiar que los que pensamos somos pocos y los que pueden cargar somos muchos. Entonces, con esa frase, pues ahí está, ¿no? ¿Cuántos tenemos en América Latina que en realidad son especialistas en incendios industriales? Y que podemos decir, tú en tu caso, los en realidad saben, porque pues charlatanes tú, pues también, ¿no? Hay cientos. Claro. Y lo que yo pude ver más aparte, bueno, pues es la diferencia tecnológica que se tienen ahí, equipos ya demasiado anticuados, la incompatibilidad de los sistemas americanos, la toma de decisiones por parte de ellos por inexperiencias y su cadena de mando que no era funcional. Lo que se ha oído es que la cadena de mando fue manejada por militares que no sabían lo que tenían que hacer y los bomberos que sabían lo que tenían que hacer no fueron básicamente tomados en cuenta. Sí, los relegaron. De alguna manera, los 4 eventos son significativos porque hasta donde yo sé no había ocurrido ningún caso y sobre todo que esto es una Con experiencia tres boilovers seguidos, estás hablando tú. secuenciales y un Zoom, ¿no? Que de alguna forma es para estudiarlos bien, todos los fenómenos que ocurrieron y el por qué se pudieron haber previsto. Y bueno, los que ya estamos en esto sabemos que sí se pudo haber previsto, invirtiendo recursos. Ellos hablan de que, pues, contra las tormentas eléctricas no hay defensa. Bueno, sí hay mecanismos, y tú lo sabes, ¿no? Pero pues si no se tienen o no se tiene el conocimiento y no se ponen, pues va a pasar lo mismo, ¿no? Aunque los bomberos mexicanos, sobre todo los que fueron allá, gente de mucha experiencia, pues por un lado no tenían una cadena de mando adecuada y por otro lado, pues los equipos que estaban llevando tampoco lo que se debió haber llevado, porque eso generalmente cuesta, estamos hablando de millones y millones de dólares
que únicamente compañías especializadas tienen esos equipos para llevarlos en aviones, para que estos bomberos puedan tener los equipos para apagar el incendio. Sí, bueno, Dos Bocas movió recursos, movió 40,000 litros de AFFF, un monitor de 5,000 y una bomba de 6,000 y mangueras de 6 pulgadas por barco. Llegaron 2 días después y fue cuando se enfrentaron con toda la diferencia de incompatibilidad que tenían. No podían trabajar. Las bombas que ellos tenían rusas eran de los 50, todavía se arrancaban con crank. Las presiones Con acelerador. eran muy bajas y todo lo que sigue, ¿no? Pues su red de contraincendio demasiado bloqueos, hasta 50 válvulas tuvieron que cerrar cuando se instaló una conexión del barco que llegó de soporte con manguera de 6 a una tubería de 8, que era la que alimentaron para apagar lo poco que quedaba prendido, que fue ya lo último cuando dejaron participar a los grupos de extranjeros que llegaron de Venezuela y de México, que fue cuando le dijeron ahora sí pueden entrar, pero pues ya el daño estaba hecho, ¿no? Y los tiempos de decisiones, ¿no? Para pedir un electricista para un equipo que se cayó, que llevaban los venezolanos, nunca llegó. Esos detalles son parte de una planeación que se puede hacer. Bueno, y a mí como ingeniero de incendios, cuando me dices que hay una red contra incendios donde hay que cerrar 50 válvulas porque hay una cantidad de roturas en la red, me indica que es una red que es totalmente vieja, que ya no está utilizable, mucho menos para un incendio de esta magnitud. Lo que llegaron el grupo de PM, bueno, ¿dónde está su análisis de riesgo? ¿Dónde está su plan de respuesta? No sabían de qué les estaban hablando, ¿no? Desde ahí, bueno, vamos a implementar aquí las estrategias de control, y no sabían nada, no tenían nada, y las cámaras de espuma, pues, destruidas, ¿no? Por corrosión y todo lo que pasa. Entonces, había que esperar, no había forma, ¿no? Y pues todavía su monitor, y con esa presión de 4 kilogramos sobre centímetro cuadrado, pues qué alcance podías tener para empezar un enfriamiento, y pues había que esperar, no había que sentarse. Y después del segundo evento replegaron a todos los apoyos, les dijeron que tenían que retirarse, que era una instrucción que había, y pues se tuvieron que replegar a un sitio seguro y esperar, y eso creó conflictos con los líderes porque pues ellos querían hacer el trabajo y chocaron con los militares de tal forma que llegaron casi a manos. Bueno, Mario, lo que nos has compartido es muy importante, yo te agradezco mucho. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro que este tipo de incidentes, aún con su complejidad, se pueden resolver. El costo de un tanque de 50,000 metros cúbicos puede estar alrededor de $40 millones si almacenaba crudo. Si 2 de estos tanques estaban llenos, otro al 50% y otro al 20%, el costo de este incendio excedió $110 millones. Esto no incluye el lucro cesante ni el impacto que el incendio ha hecho y continuará haciendo en la sociedad cubana. No podemos tampoco olvidar que 15 o más personas perdieron la vida durante el proceso de extinción. API recomienda que para este tipo de tanques exista una separación de un diámetro entre tanques. Estos tanques estaban a 25 metros, o sea, 1/3 de diámetro. Por otro lado, en el 2012, EIPP, la firma de ingeniería de Cupet, elaboró un proyecto de diseño para la adecuación del sistema contra incendios para esta instalación, que parece nunca se ejecutó. Ese diseño sugería 2 bombas diésel principales más una de reserva de 400 litros por segundo, cada una, o sea, bombas de 6,340 galones por minuto, que estirándolas hubieran podido suplir el riesgo mayor. Pero este estudio no contempló la extinción del tanque con supercañones y superhidrantes. Esta estrategia, de acuerdo con nuestro cálculo, hubiera requerido unos 14,000 galones de agua. Debo mencionar
que para apagar incendios de esta naturaleza es preferible trabajar con espumas al 1% que al 3%, por la logística requerida de tener la espuma al lado de los supercañones. Finalmente, los bomberos no tenían el entrenamiento deseado y parece que no existía un documento de preplaneamiento de la emergencia que indicara cuándo, con qué, cómo y con quién se controlaría un incidente mayor de esta naturaleza. Existen no solo compañías consultoras como la nuestra que han trabajado con las compañías petroleras en la región, sino que existen programas de capacitación especializados que casi por 2 décadas han entrenado a latinoamericanos sobre incendios petroleros y petroquímicos. Es decir, el que quiere, puede.